Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. ¿Crees que el autor tiene un pleno dominio sobre su obra y que puede dar cuenta de todo ese proceso con absoluta fidelidad? ¿O por el contrario, consideras que esto no siempre es así? En tu opinión, los personajes pueden alcanzar cierto tipo de independencia, no solamente funcional, sino, por así decirlo, cierta entidad frente al autor, cierta preexistencia, o por el contrario, son meros instrumentos en manos del autor? Bueno, hoy vamos a indagar sobre estos y otros interrogantes de la mano del gran escritor alemán Günter Grass, específicamente en uno de sus textos llamados Ensayos sobre literatura, donde toca diversos tópicos y autores. Vamos a concentrarnos en uno que él hace muy específicamente sobre esta gran obra, esta primera gran novela y gran obra suya, El tambor de hojalata, escrita en 1959, y en la cual va él a hablar sobre este y otros aspectos, y nosotros también estaremos dando nuestro análisis, así que quédate hasta el final, no sin antes recordar que soy Sundiata Keita, escritor, miembro fundador del colectivo artístico Epísteme Colombia y tu anfitrión en este tu espacio. Vamos a leer algunos fragmentos de este ensayo en particular. Igual les recomendamos pues este libro de ensayos sobre literatura de Günter Grass y en general sobre diferentes escritores porque podemos aprender mucho de la visión, ¿cierto? Coincidamos más o menos, mucho o poco, pero tiene mucho para aportar. Entonces vamos a leer algunos eh, párrafos específicos de este ensayo, porque nos vamos a a centrar un poco en las citas que él hace sobre el tema que él trata aquí. Precisamente recordamos que este ensayo se llama Mirada retrospectiva sobre el tambor de hojalata o el autor como dudoso testigo. Ya desde el título él está planteándonos una serie de problemas, ¿cierto? Porque el autor, como hablábamos en videos inmediatamente anteriores, siempre ha sido concebido como una voz, de hecho le da origen a una voz narrativa y como un ente externo a la obra, una especie de demiurgo en algunos casos. Pero esto no siempre es así y aún grandes autores como Günter Grass, que fue premio Nobel, de hecho fue el último premio Nobel del siglo XX, lo ganó en 1999, ya ponía en duda un poco por lo menos esa concepción. Entonces vamos a leer uno de los párrafos que es el primero. Durante la primavera y el verano de 1952 recorrí Francia de arriba a abajo pidiendo viajes a los vehículos que pasaban. Vivía de casi nada, dibujaba sobre papel estraza y escribía sin parar. El lenguaje me había afectado como una diarrea. Además de ciertos cantos bastante epigonales, creo yo, sobre el difunto timonero Palinuro, produje un largo y tumoroso poema en el que Óscar Matzerat, antes de llamarse así, aparece como anacoreta estilista. Aquí hay una gran cantidad de ideas muy interesantes, por ejemplo, eso de que el lenguaje, cierto, lo afecte como este tipo de padecimiento, es decir, de una forma incontrolable, ¿cierto? Y lo dice con toda crudeza además. Eh, pero nos vamos a centrar sobre cómo él va, y lo vamos a ir viendo, cómo él va haciendo esa imbricación, cómo él va haciendo ese tejido, esa articulación entre su vida y esta obra en particular. Oscar Macerat es un personaje, pues, el protagonista, el personaje central del tambor de hojalata. Si no han leído esa obra de Grass, bastante connotada y bastante interesante. Entonces vemos cómo este personaje, por lo menos desde la visión de Günter Grass, de alguna forma preexistía. De hecho, él en el párrafo siguiente va hablando un poco de la identidad que tenía, ¿cierto? La de un anacoreta estilista y que habitaba un poema, de alguna forma. Es decir, no era, ni se llamaba como finalmente que te concluyó, ni tampoco, digámoslo así, transitaba el mismo tipo de género literario. Entonces, esa idea de la mutabilidad de los personajes lo va a mantener a lo largo del ensayo, centrándose en esta
faceta inicial, ¿cierto? Desde el 52, él inclusive hace una delimitación cronológica y de los acontecimientos y de cómo van cambiando, de sus influencias y todo lo demás. Pero vamos a continuar con otro de los párrafos. Al finalizar el verano del mismo año, cuando estaba desplazándome procedente del sur de Francia, vía Suiza hacia Düsseldorf, no solo conocí a Ana, sino que también, como producto de la mera contemplación, fue destituido el anacoreta estilista. En una ocasión banal, por la tarde, vi adultos que tomaban café a un niño de 3 años que traía colgado un tambor de hojalata. Llamaron mi atención y se fijaron en mi conciencia. La entrega ensimismada del niño a su instrumento. También su forma de no hacer caso del mundo de los adultos, dedicados a acompañar su charla vespertina con café. Durante 3 años completos, este hallazgo permaneció enterrado. Me mudé a Düsseldorf, a Berlín. Cambié de maestro de escultura. Volví a encontrar a Ana. Me casé al año siguiente. Saqué a mi hermana, que se había metido en un callejón sin salida de un convento católico. Dibujé y modelé figuras en filigrana. Eso estaba por acá. Parecidas a aves, langostas y gallinas. Fracasé con un primer intento más largo de prosa, que se llamaba La Barrera, y había tomado a Kafka como modelo y a los primeros expresionistas como fuente de su aparato metafórico. Solo entonces escribí, un poco más tranquilo, mis primeros poemas eventuales, relajados y puestos a prueba con trazos de dibujo, los cuales se apartaron del autor y ganaron esa independencia que permite la publicación. Las ventajas de las gallinas del viento, mi primer libro. Con ese equipaje, el material acumulado, algunos proyectos imprecisos y una ambición precisa, yo quería escribir mi novela. Continuando con esta idea y este ejercicio que hace Günter Grass, vemos cómo eh, en un acontecimiento que él mismo califica como banal, pero que fue de gran trascendencia, eh, entre los adultos que él ve en una escena cotidiana, ve a ese niño con ese tambor y esa idea queda fija en su memoria, pero automáticamente no se traduce, ¿cierto?, en la obra. Él mismo dice que permanece enterrada, sepultada, es decir, una especie de archivo mental de él como escritor. Cuando habla de esta Ana, esta fue su primera esposa, cómo se casa, cómo comienza esa vida, cómo tenía otro proyecto más largo en prosa llamado La Barrera. De hecho, era uno de los ensayos que él también trata un poco sobre Kafka, uno de los ensayos que está en este libro de ensayos sobre literatura. Pero lo que queremos ver aquí es cómo esa idea de la mutación se va haciendo más fuerte y cómo él va explicando ese proceso, esa retrospectiva precisamente la que nos promete en el título de cómo construye esa novela y esa imprecisión de ese autor, cierto, que no es completamente, por decirlo así, un informante pleno y objetivo respecto de la materialidad de la construcción de esa novela. Leamos entonces otros párrafos. Con la primera frase, pues sí, soy huésped de un sanatorio, se disolvió el bloqueo, me apremió el lenguaje, fluyeron libremente la capacidad de recordar y la fantasía, el placer lúdico y la obsesión con los detalles. Un capítulo derivó de otro. Supe dar brincos cuando inesperadas depresiones contenían la corriente del relato. Me ayudó la historia con ofertas locales. Las latas reventaron para soltar olores. Fui adquiriendo una familia reproducida espontáneamente. Me peleé con Oscar Matzerat y sus anexos sobre los tranvías y la disposición de las líneas, sobre los procesos simultáneos y la absurda coacción ejercida por la cronología, sobre el derecho de Oscar a hablar en primera o en tercera persona, sobre su pretensión de engendrar un hijo, sobre sus falsas verdaderas y su culpa fingida. De esta manera, mi intento de adjudicar al solitario Oscar una maliciosa hermanita fracasó debido a las protestas de aquel. Es posible que la hermana haya insistido, posteriormente, en su derecho a la existencia literaria, en forma de Tula Pokriev, con una exactitud mucho mayor que los proyectos de escribir mismos. Recuerdo el cuarto donde trabajaba.
un agujero húmedo de la planta baja, el cual debió servirme de estudio para las esculturas empezadas, que estaban desmoronándose desde que comenzara a poner por escrito el tambor de hojalata. El cuarto servía también para calentar nuestro minúsculo departamento de 2 habitaciones en la planta siguiente. Mi actividad de fogonero se engranó con la de escribir. En cuanto el trabajo con el manuscrito se estancaba, salía por coque, con 2 cubetas, a un cobertizo del sótano en el edificio al frente. Mi habitación olía a moho y acogedoramente a gas. Las goteras de las paredes estimulaban mi imaginación. Es posible que la humedad del cuarto haya activado el ingenio de Oscar Mazerat. Una vez al año, durante los meses de verano, tenía la oportunidad de escribir al aire libre en Tesino durante un par de semanas, por ser Ana de Suiza. Me sentaba a la mesa de piedra debajo de una pérgola de vid. Contemplaba el paisaje centelleante, propio de una decoración teatral, de la zona del sur, y describía, bañado en sudor, el helado mar Báltico. A veces, para cambiar de aire, garabateaba los borradores para los capítulos en los bistros de París, tal y como se les conserva en las películas, entre parejas de enamorados trágicamente abrazados, ancianas escondidas dentro de sus abrigos, paredes de espejos y ornamentos Art Nouveau, algo sobre afinidades electivas, Goethe y Rasputin. Vemos acá cómo en esta ficción desde la cual nos ilustra Günter Grass ese proceso creativo, vemos que él inclusive le adjudica al personaje deseos, le adjudica al personaje protestas, adjudica el nacimiento a otros personajes quizá, y la metamorfosis que estos sufren, pues. Y es muy interesante la forma en la que Grass lo concibe. Al final vamos a dar un poco nuestra opinión sobre este tipo de posibilidad, pero es muy bueno ver otros puntos de vista alternativos, sobre todo de un autor pues de estos quilates. Vamos a continuar. A pesar de ello, debo haber vivido intensamente, al mismo tiempo, cocinado con esmero y bailado de gusto, a la menor provocación, por las piernas bailadoras de Ana, pues en septiembre de 1957 me encontraba en medio de la segunda versión. Nacieron nuestros hijos gemelos, Franz y Raúl. Un problema no de naturaleza literaria, sino financiera. Al fin y al cabo, vivíamos de unos 300 marcos mensuales, repartidos minuciosamente, los cuales ganaba casi sin fijarme en ello. A veces creo que me protegió el simple hecho, si bien afligiera a mi madre y a mi padre, de no haber terminado el bachillerato. Con un bachillerato, seguramente hubiera tenido ofertas, me hubiera convertido en guionista para programas nocturnos de radio, hubiera guardado el comienzo de un manuscrito en el cajón y un rencor creciente de escritor impedido contra todos los que escriben libremente, sin preocuparse, y aún así los alimenta nuestro Padre en los cielos. Que habla un poco, vemos cómo va progresando en el tiempo esta versión del tambor de hojalata, también el nacimiento de sus hijos y cómo él junta esas circunstancias, ¿cierto? Y dice algo muy curioso, que es que quizás si hubiera tenido una mayor estabilidad económica y una mayor, por decirlo así, también responsabilidad laboral, habría engavetado la novela y habría quedado quizás resentido por no haber podido escribir pues de una manera mucho más libre como él manifiesta, ¿cierto? Entonces vemos que no todos los escritores tienen o digamos un consenso frente a las condiciones económicas, algunos eh, apoyan pues la idea de una organización económica previa para poder escribir en unas buenas condiciones. Otros escriben desde la precariedad, ¿no? Que él mismo confiesa que vivía pues sin saber y con una muy reducida cantidad de dinero, ya con 2 hijos, ¿cierto? Sin embargo, que pudo seguir escribiendo. Vamos a leer entonces los últimos 2 párrafos que son pues digamos, los últimos del ensayo. En la primera del 59, después de concluir el trabajo del manuscrito y corregir las galeras y las pruebas, recibí una beca por 4 meses. Otra vez había intervenido Hola. Debía viajar a Estados Unidos y contestar de vez en cuando las preguntas de estudiantes. Sin embargo, no logré el permiso. En aquel entonces aún había que someterse a un meticuloso examen médico para obtener la visa, lo cual hice y averigüé
que en algunos puntos de mi pulmón habían aparecido tubérculos, una especie de nódulos. Cuando los tubérculos revientan, producen agujeros. Por eso, y también porque en Francia, entre tanto, había asumido el poder de Gaulle, después de ser detenido por la policía francesa durante una noche, me entró una verdadera nostalgia de la policía alemana. Dejamos París al poco tiempo de aparecer El tambor de hojalata como libro y de abandonarme. Y volvimos a establecernos en Berlín. Ahí me obligaron a dormir a mediodía, a abstenerme del alcohol, a hacerme examinar con regularidad, a tomar crema y a tragar 3 veces al día unas pastillitas blancas que, según creo, se llamaban Neoteven, con lo cual me volví sano y gordo. No obstante, estando aún en París, había comenzado los trabajos preliminares para la novela Años de Perro, que al principio se intitulaba Cáscaras de Papa y estaba basada en una concepción falsa. Hizo falta la novela corta El gato y el ratón para destrozar este concepto insustancial. Pero en este tiempo ya era famoso y no tenía necesidad de alimentar la estufa con coque mientras escribía. Desde entonces, escribir me resulta más difícil. Este ensayo es de 1973, es decir, ya había pasado bastante tiempo desde que publicó El tambor de hojalata. Vemos aquí también varias circunstancias, ¿cierto? Cómo va cambiando su vida, cómo mejoran ciertas condiciones económicas, también va ganando prestigio como escritor, como dice curiosamente que él al terminar de escribir la novela lo abandona, ¿cierto? Esa separación que existe entre el autor y la obra muy marcada, sobre todo de la forma como nos deja claramente, como nos manifiesta pues Günter Grass, la manera entrañable en la que él concebía su obra y los personajes, ¿cierto? Una especie de coexistencia entre el personaje y el escritor. Para nosotros, por lo menos yo considero que los personajes sí son únicamente meros instrumentos puestos al servicio de la potencia creativa del escritor y de la trama y de la historia. Realmente no creo que gocen de una preexistencia, sino más bien la persistencia de la idea, no una preexistencia mística, supraterrena, inexplicable, sino una persistencia de la idea. Primero el personaje, en este caso de Günter Grass, aparece en un poema muy largo, después se desplaza, no se llama Oscar Macerat, después ve al niño con el tambor, después comienza a escribir la novela, cambia de género literario y este personaje pasa a la prosa, se llama ya Oscar Matt y va teniendo una serie de mutaciones. Sin embargo, es importante notar que escritores de este peso sí tienen o sí dejan abierta la puerta a esa especie de coexistencia libre y fluida entre el personaje y el autor. Pero ahora queremos saber qué piensas tú. ¿Realmente el personaje puede preexistir e ir mutando de alguna forma independiente, mística, inexplicable? eh, o el personaje evidente, únicamente se restringe a ser un instrumento del escritor. ¿Qué tan confiable además? Te dejamos la pregunta desde el punto de vista del autor. Vemos cómo, pese a tener unas circunstancias claras de tiempo y espacio, ese mismo proceso, Günter Grass no se avergüenza de decir que no lo controla plenamente. Es decir, pese a que vemos que la obra tuvo una gran cantidad o por lo menos 2 revisiones, ¿cierto? Porque entre los borradores, pues no sabemos si él no los cuenta como revisión. Y de todas formas, él mismo se autopercibe como autor de manera dudosa, es decir, no puede dar un informe fidedigno de su propia obra, no por desconocimiento, no por desinterés, sino porque la obra lo desborda de alguna forma, ¿cierto? Para poderla escribir y la obra es autónoma en su proceso, de alguna manera, direccionada con él como escritor. Entonces déjanos saber también qué piensas sobre eso. Te invitamos a suscribirte, compartir el contenido, lo más importante, comentar, responder estas y otras preguntas. De momento, siempre siendo un gusto y no siendo más, nos veremos en un siguiente episodio de Epísteme Colombia Literatura.